Comenzamos este programa hablando sobre el perdón como una decisión hacia la reconciliación. Esta es una conversación que tendremos con Lucy Roldán. Lucy es psicóloga clínica y nos acompaña permanentemente en nuestro programa para hablar sobre diferentes temáticas que pueden estar reflexionando en casa o siendo una puerta para abrir nuevas conversaciones. Ella también tiene un podcast que es Mundo Interior y por donde pueden ustedes ver y escuchar diferentes historias que los llevan a replantearse su salud mental. Lucy, qué gusto tenerte en nuestra lupa. Bienvenida. Y bienvenido a diciembre. Bienvenido a diciembre. Hoy primero y última conversación del año, con la esperanza pues de que sigamos en este proyecto tan bonito, que ya cumplimos 4 años de estar mes a mes trayendo un tema de interés, y el de hoy pues no es diferente a eso, es sobre el perdón. Mencionabas cómo esta es una decisión. Por supuesto que hay que estar listos para tomar esa decisión. Tal vez recién ocurrida la herida o el daño, todavía nuestras emociones y nuestros sentimientos nos dificulten hacer este proceso de decidir, pero cuando llegamos a ello normalmente es en aras de nuestro propio bienestar. Es una decisión que tomamos para restaurar nuestro bienestar interno, más que por cualquier otro motivo. Cuando tú estás pensando en los temas que vamos a abordar y que los conversamos, ¿el perdón es algo que es muy latente, que es muy frecuente en tu consulta? Es muy frecuente, especialmente porque en las relaciones interpersonales, especialmente con las familias, podemos tener dolores o heridas que tal vez no las hablamos en la vida general, pero en la consulta sí, y que muchas veces necesitamos como reconciliarnos con eso que ha sucedido un poco para poder continuar y no seguir como anclados a todas las emociones que trae acompañado ese dolor. También en situaciones traumáticas, cuando las personas han tenido alguna situación de trauma, el perdón se vuelve una fase de la elaboración de ese trauma, como que digamos que es la parte final que pudiera ser un objetivo de terapia, llegar a que especialmente la persona se perdone a ella misma, porque en muchas situaciones de trauma hay culpa. Aunque no haya sido la persona responsable de la situación, yo digo que siempre el agresor es el culpable, pero las víctimas muchas veces se sienten culpables también, entonces el perdón hacia lo sucedido, hacia la situación en la que estaban, y que lo que hicieron o cómo respondieron fue como pudieron responder a la situación. Entonces sí, en la consulta yo te diría, por relaciones, todo tipo, no tienen que ser necesariamente situaciones traumáticas, como decía. Creo que en las relaciones hay este elemento de pensar que cuando alguien nos ha causado un daño, un dolor, eso que nos pasa emocionalmente puede a veces hasta dificultarnos otras relaciones. Por eso es en ese contexto donde aparece esto como una necesidad terapéutica. ¿Por qué es tan difícil el perdón? Porque pues no es algo que uno dice, claro, tú dices es una decisión, pero no es como hoy decidí y mañana perdoné. Diría que hay muchos elementos que intervienen en esa dificultad para perdonar. Las emociones que tenemos y muy especialmente las creencias que acompañan la situación. Uno hasta en la crianza de niños dice, pero es que te pegó sin culpa. Entonces, como fue sin culpa, por favor perdona este incidente porque la otra persona no tuvo la intención de hacerte daño. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es que toda persona que ha recibido una herida pasa por la evaluación y dice, esta persona pudo haber evitado hacerme lo que hizo,
esta persona estaba dentro de su territorio de posibilidades actuar de manera diferente, y como no lo hizo, ahí viene toda una situación del por qué es tan difícil. Y porque nuestra mente, para poder procesar ese dolor, se ancla y tenemos mucha rumiación del pensamiento, y la rumiación suele ser una pregunta frecuente que no tenemos respuesta y que es como circular. Tal vez es que yo merecía esto que pasó, tal vez es que... Y esas explicaciones que, como digo, no son contundentes, no son muchas veces verdaderas, pero el anclaje que da la rumiación del pensamiento sería la segunda razón por la cual es tan difícil. El que uno crea que la otra persona tenía la opción de no hacer eso, y el que nuestra mente se quedó anclada en ese dolor y en la carga emocional que trae acompañada la situación. Interesante esto de que necesitamos pensarlo y repensarlo y revivirlo y rumiarlo una y otra vez como parte del proceso. Para poder como llegar a términos con lo sucedido, porque normalmente es lo que tenemos que perdonar, insisto, cada persona mirará su vida, porque así como decimos, es un proceso, es individual, absolutamente individual. Alguien me puede decir, en las familias sucede que ha habido tal vez una situación por herencia, por cualquier cosa que generó una ruptura, y otro miembro de familia viene y dice, pero por favor perdona a X. Creo que no va tanto allá, no responde tanto a la demanda de otro, tiene que ser una decisión interna y que va muy orientada hacia restaurar un estado de bienestar que con la rumiación y la carga de dolor como a viva piel no se logra. ¿Habrá estudios que demuestren qué pasa en el cuerpo cuando se perdona? De hecho, así como hay el estudio de la felicidad al que hicimos mención en algún momento, hay un estudio en Stanford sobre el Forgiveness Project, en inglés, el proyecto del perdón, también considerando que hay poblaciones que han vivido en guerra o que son víctimas de algo, y que se intenta buscar como estos momentos de reconciliación. En los estudios detenidos, que apenas son desde hace 40 años para acá, antes de eso yo no había visto estudios serios, científicamente orientados, pero pareciera que mantener una situación para perdonar en la mente humana es equivalente a un estrés crónico. Entonces, lo que sucede tenerlo pendiente, como que no lo perdono, no perdono esto, no perdono, eso es tener estrés crónico. Exactamente, es un estrés sostenido en el tiempo. Entonces, ¿qué está pasa matando mis células? Cuerpo? Claro. En nuestro cuerpo pasa el desbalance del cortisol, pasa exactamente lo mismo que si yo tuviera una situación de mucho estrés externo. Uh-huh. Aquí es interno, originado por la herida que yo tenga. Pero sí hay estudios sobre qué se genera en el estrés en la situación para ser perdonada, y en los individuos que logran perdonar es exactamente lo contrario. Hay una reducción de esos indicadores biológicos del estrés, hay un aumento del optimismo y hay como una liberación. Es como que todas las personas tenemos en nuestra mente es como un espacio limitado. Cuando tú usas el espacio de tu mente para rumiar un dolor, estás impidiendo que otras cosas pasen en tu vida sin quererlo, pero al perdonar es como que se liberara el espacio y aparecen nuevos recursos para no solo llegar a términos con la situación que sea que causó la herida, sino de pronto hasta para reconciliar o reparar. No todas las veces que hay perdón tiene que haber un espíritu o un afán de reconciliación,
Pero en ocasiones, cuando ya se logra, como decía, abrir ese espacio de la mente, ya no se está cargando con ese peso emocional que implica la herida, es como que se liberara el espacio y aparece el deseo de hacer otras cosas que incluso reparan esas relaciones que tal vez cuando se hizo la herida nos quedamos rumiando ese dolor, pero con el paso del tiempo puede que la otra persona ni sepa bien por qué es que yo estoy tan herida. Vuelvo al concepto de que el perdón siempre, siempre debe estar motivado por mí, por cada uno de nosotros. Es para tener paz interior. Claro, es muy único y personal y no depende de lo que el otro esté pensando, sintiendo, viviendo con respecto a esa situación, sino a lo que yo como individuo estoy logrando procesar. Exacto, y ni siquiera con lo que otras personas dicen, pero es que tal vez entiende tal situación, no lo hizo queriendo, como solemos decir la mayoría de las veces, por eso hacía alusión a lo que hacemos con los niños, siempre señalar que tal vez no fue con culpa, pero si la persona siente que dentro de las opciones del otro estaba no hacer lo que hizo, ese es el anclaje, por eso es tan difícil. Claro, ahí tú mencionaste una palabra que es el rencor y lo conecto con lo que pasa dentro del cuerpo y tú dijiste es como si sintiéramos un estrés crónico y ese rencor es como si se quedara guardado en el cuerpo, está en tu mente, está en tu cuerpo, está como en tu corazón, o sea, como en el pecho, es algo que no te deja seguir adelante. Ese rencor es cómo deshacerse de él, pues porque es un proceso entre me pasó esto, sé que tengo que pasarlo, pero siento ese rencor y a pesar de que tomé la decisión, todavía está ahí. Seguramente muchos de los que escuchan dirán, es verdad, es que nos han pasado muchas cosas y tal vez ese proceso lo hemos vivido. Como muchas de las emociones, especialmente negativas, si las dejamos guardadas, es como que ellas se van mezclando con otras emociones semejantes que tengamos, o con situaciones parecidas. Tal vez el daño que alguien me hizo me puede llevar a que mi sentimiento de rabia, porque el rencor es una mezcla entre rabia, como un sentido de injusticia, de como que frustración, esto no me debió haber tal vez. pasado, son una mezcla de resentimiento. Es como que la emoción del rencor es como de esas emociones que está mezclada con varias, a veces es tristeza, a veces es este sentido de injusticia, pero porque a mí, y la parte que me parece más interesante es que las palabras, volvemos, son muy bellas, el rencor genera que nos resintamos, es decir, resentir es volver a sentir una y otra vez. Eliminarlo empieza por identificar que lo tenemos, por validar su existencia, porque si yo me siento que estaba, por ejemplo, en una condición de vulnerabilidad cuando pasó esta situación, digamos, con un hermano mío, que él se aprovechó de X circunstancia y a mí lo que me duele y lo que me cuesta perdonar es que esa persona en quien yo confiaba tomó ventaja de mí, volvemos al identificar la causa, al poner en palabras lo que estamos sintiendo, lo que tal vez experimentamos al inicio, pero verlo con la perspectiva del tiempo, así es como nos vamos liberando. El tiempo lo cura todo, dice Anicia, es verdad, yo creo. Y las palabras, sí. El poner en la claridad sobre lo que sentimos, y especialmente soltar estas emociones encontradas que decía tenemos, no nos podemos quedar en el resentimiento. Alguien hacía una referencia sobre que el rencor es como ese dicho de que coges una llama, una brasa ardiente para tirársela a alguien más. Te haces más daño tú, te estás quemando que el daño tú, que claro. le haces al otro. Y por eso es tan importante liberarnos de las cargas emocionales que traen las ofensas, las heridas que hayamos recibido, que muchas veces fue gratuitamente o que la otra persona en efecto
no midió o me hizo daño, porque, insisto, el perdón lo hago para mí y yo puedo decidir no volver a tener nada que ver con esa persona porque la relación no es segura o porque no me parece que yo no restaurar la relación es poner el límite. Eso también hace parte del perdón, decir, este es mi límite, no guardo las emociones negativas que tenía al principio, pero decido no restaurar la relación. Y continúo, es algo que, claro, es como, ya fue, esto ya fue y yo sigo adelante, que se nos viene a la mente la palabra resiliencia, que tiene que ver también con el perdón. Y ahí te quería preguntar algo, ¿tú crees, volviendo a la situación que me pusiste de los niños, cuando tú le dices, no, mira, perdónalo, no lo hizo con intención, etcétera, y a lo largo de la vida nos pasan situaciones desde chiquitos, eso como, no, perdónalo por tal, no te golpeó a propósito, ¿será que podemos permanentemente como ejercitar el perdón y eso nos hace bien o no nos hace bien? O sea, ¿hasta qué punto eso también tal vez puede afectar como el amor propio? ¿Con perdonar por siempre todo o ir trabajando de a poco el perdón en tu vida con ciertos límites también, ¿no? Como para no dejarte pisar, no pasar tus propias barreras del respeto hacia ti mismo. Como educadores, creo que especialmente si esa acción, por ejemplo, de un hermano más grande es reiterativa, entonces yo no le puedo pedir a la persona que está siendo víctima que simplemente entienda y perdone, porque ahí no le estoy dando exactamente la claridad a ese niño de que hay un límite. El poder decir, hasta aquí, yo comparto hasta aquí, pero si tú traspasas de aquí ya me voy a disgustar o ya voy a decir no comparto esto contigo. Los límites razonables siempre son la manera como logramos no llegar a estos sentimientos de minusvalía y de dejarnos pisar porque el otro simplemente es más poderoso. Normalmente en las situaciones ya de ofensa grave hay una diferencia de poderes y cuando uno es ofendido o herido en las relaciones, insisto, muy a menudo uno se siente en una condición vulnerable y la otra persona tiene algún poder. El poder de hacer o no hacer lo que esa persona hizo es parte de lo que nos dificulta perdonar, como lo decíamos ahora, pero sí creo que hay que mantener educarse sobre la empatía, de ponerse en los zapatos del otro, qué motivaciones pudo haber tenido, si esto fue un acto involuntario. Siempre me parecerá todo lo que promueva la sana convivencia y el respeto a las diferencias, pero los límites deben estar sí o sí. Ahora, hay un perdón del cual no hemos hablado, que de pronto ya para ir finalizando nuestra conversación podemos ir, y es el autoperdón, el perdón a uno mismo. Sin duda. Las cosas que uno más se reprocha pueden tener que ver con los estándares que uno tiene de funcionamiento o con esta idea de que no podemos fallar, de que no nos podemos equivocar. El perdonarnos, el ver las circunstancias que han sucedido, cuál fue el contexto y qué recursos tenía yo para enfrentar la situación en ese momento, porque creo que lo que dificulta el perdón a nosotros mismos es que solemos ver el pasado con los ojos del hoy, pero si logramos contextualizar la situación, cómo sucedió, qué recursos había y cómo lo podía yo enfrentar en ese momento o cómo lo pude enfrentar, ese sería una de las maneras de reconciliarnos. Pero creo que la motivación más grande para el perdón siempre será la evaluación de si me resta mucha paz interior, si me resta tranquilidad, si me ocupa mucho espacio la rumiación acerca de la herida o el dolor, así hayan pasado los años. Ese es el momento que tengo al frente para decidir, a ver, voy a tomar este toro por los cuernos y voy a
trabajar en el perdón hacia mí misma o hacia la persona que me ha ofendido. El tema de hoy es perdonar, una decisión hacia la reconciliación, abordado por Lucy Roldán, psicóloga clínica. Este tema es muy bonito. Este tema es muy bonito y creo que lleva a un montón de personas a revisar internamente esa búsqueda por el perdón hacia el otro y hacia uno mismo. ¿Cómo podríamos terminar esta conversación para dejar en la mente de quienes nos escuchan tal vez esa semillita o esa tarea no iniciada sobre el perdón? No solo está en que nos miremos y recibamos como una claridad o tengamos una claridad sobre qué dolores o heridas hemos recibido, sino tal vez qué dolores o heridas hemos causado nosotros a veces sin querer. Y hay estas situaciones que a veces la vida nos ofrece, como de mirar cómo éramos en el colegio y que tal vez una compañera con comentarios burlescos nuestros se sentía adolorida o se afectaba. Entonces es como una mirada, no solo a lo que nosotros debemos perdonar, sino tal vez a cuando, hasta sin querer, podríamos llegar a necesitar ser perdonados. Y esa claridad creo que nos hace más libres y sana muchas relaciones que tal vez se puso una distancia sin saber por qué. Creo que la otra cosa que me queda por como dejar la inquietud en el público que nos escucha es que tampoco es fácil recibir que alguien te pida perdón. Siempre nos vamos a mirar la decisión como ha sido el enfoque de esta conversación, pero ¿qué pasa cuando a ti te piden perdón? Y te piden perdón por algo que realmente fue una herida, y una herida que tal vez tú habías decidido ya perdonar, pero que al alguien atreverse a pedirte perdón, tal vez en tu interior se revivan todas las cargas emocionales de ese momento. Cualquiera que sea la situación, de todas maneras, el mensaje es que solo nos hace el perdón más libres y más ligeros en las relaciones. Excelente. Lucy, muchísimas gracias por venir 1 de diciembre a hablarnos sobre el perdón, un mes en el que estamos tratando siempre de estar en armonía, como de que todo fluya. Así que gracias. Cuando son las 2:29 tenemos que irnos a un corte y antes solamente dime cuál es el último episodio de Mundo Interior. El último episodio es con 2 mujeres maravillosas, Sonia Rendón y Patricia McTeague, sobre la Fundación Nuevo Mundo y cómo ellas han logrado transformar la vida de miles de personas a través de la educación. Es una reflexión sobre ese tema, los invito a que lo escuchen. Mundo Interior está en los canales de YouTube y de donde se escucha todos los podcasts. Muy bien. Gracias, Lucy, por visitarnos. Gracias a ti por la invitación siempre. Continuamos con nuestra lupa y como lo bueno se va volando, aprovecha todavía el Black Sale de Avianca porque todavía puedes comprar y volar a destinos nacionales e internacionales hasta con 35% de descuento. Asegura tu vuelo con los mejores descuentos del año. Compra ya en avianca.com. Avianca, el cielo es de todos. Ya regresamos.